Los monstruos de Francia. Capítulo 1, Prólogo. ¿Alguna vez te has sentido miserable? ¿Alguna vez has pensado que nada de lo que haces vale la pena? Jaja, no sabes lo que dices. Mi nombre es Chloe Bourgeois y déjame contarte mi miserable historia. A pesar de que me gustaría decir lo contrario, para agregar dramatismo, en realidad mis primeros años de vida fueron bastante felices. Si soy honesta, se podría decir que nací en una gloriosa cuna de oro de múltiples quilates. No fue hasta mi cumpleaños número 7, ese maldito 28 de agosto del año 2009, que todo cambió para mal. Jaja, que digo mal, todo se fue en picada. A partir de ese día algo empezó a cambiar, no fue inmediato para nada, de un día a otro, la comida dulce me dejó de agradar, luego la comida salada, el gusto a lo amargo empezó a llegar, pero tampoco duró mucho, para el cuarto mes después de mi cumpleaños, la comida me dejó de gustar, cualquier cosa que comiera, la vomitaría minutos o hasta segundos después. Esto poco a poco empezó a aumentar la preocupación de mis padres, aunque la de mi padre fue más obvia. Durante ese maldito cuarto mes, fue mi madre, bendita sea su capacidad de mantener la cabeza fría, lo único que detuvo a mi padre de llevarme al médico, argumentando las posibles especulaciones que llegarían a tener los medios respecto a mi situación. Es gracioso pensar que después de la pelea de argumentos que mis padres tuvieron sobre qué se debía de hacer, no pasaron ni 3 días para que la solución de mi problema llegara. Tristemente, la solución no fue mucho mejor que el problema y mucho menos. Faltaban pocos días para las Navidades, y mis padres estaban muy preocupados en qué debían hacer para curar mi enfermedad y lograr que volviera a comer. Mi creciente hambre, junto con mi necesidad de escapar de los gritos de mi casa, me llevaron a salir del hotel donde vivía, e irme a caminar. Fue durante esa caminata, por una zona bastante residencial, que finalmente, lo volví a sentir, esa hermosa sensación que llevaba ya semanas sin sentirla realmente, antojo. Sin pensarlo 2 veces corrí hacia ese delicioso olor que captaba mi nariz. Solo para encontrar a un cadáver. Jaja, no hace falta explicar el susto que me lleve. Yo sé, juro que sé que en situación debía correr y avisar a cualquier policía cercano de mi hallazgo, pero el hambre que tenía me obligó a buscar lo que me causó tanto antojo. Mientras más me acercaba, más delicioso era el olor. Cuando ya estaba al lado suyo, mi boca estaba literalmente babeando de hambre y mis brazos buscando el delicioso néctar. Nada, no traía ningún tipo de cosa comestible, por Dios, no tenía ninguna posesión. En retrospectiva, creo que es bastante obvio que, si matas a alguien, a menos que seas un psicópata, es para llevarse todas las posesiones de la víctima. Fueron unos agonizantes segundos en los que mi búsqueda se volvía más y más agresiva, buscando el dulce néctar, hasta que lo encontré. Sangre. Ese delicioso olor que me llegaba provenía de un sangriento orificio en su pecho, probable causa de su muerte. Por segunda vez, sé que debía haber salido corriendo, ignorar lo sucedido e irme al hotel, pero mi mente ya estaba obsesionada con mis ansias de comer comida sabrosa y nutritiva después de un mes completo sin poder hacerlo. Di un lametón. Un segundo. Una mordida. 2, 3, 4. Cuando mi mente volvió en sí, ese cadáver que me había encontrado ya no estaba por ninguna parte, solo huesos. No aguanté mucho más, di un pequeño vómito, mucho más pequeño del que me hubiera gustado, y corrí hacia el hotel. Después de ese incidente me di cuenta de 2 cosas. La primera y más importante, parece ser que hasta nuevo descubrimiento, el único alimento que lograría saciarme, es la carne humana. Y segundo, no quería ir a la cárcel o ser vista como un monstruo. El miedo a ser descubierta, como algo diferente por ir al doctor, me llevó a tomar medidas desesperadas. Empecé a fingir que la comida me volvió a gustar. No sé si mis padres se dejaron mentir a sí mismos, o si de verdad me creyeron, pero nunca tuve que ir al hospital. Sabía perfectamente que para tener una apariencia saludable, era necesario comer del diario, pero la sola idea de hacerlo me causaba asco, e incluso extrañamente, parecía que a pesar de haber pasado días sin volver a comer, nunca sentí hambre ni me parecía estar perdiendo peso notable. El hambre volvió a ser insoportable. Fue en un momento ajetreado del hotel, que me puse unos pantalones blancos simples, una chamarra gris que llevaba semanas sin usar, donde escondía un cuchillo de cocina
bocina, y unas zapatillas de ballet color blanco, y salí a caminar, a buscar mi comida. Tenía la mente en un profundo dilema moral, sabía que era esa persona o yo, solo la carne de humano me era comestible, cualquier otro alimento, me causaría un horrible dolor de estómago seguido de vómito, pero aún así, es otro ser humano, con un raciocinio igual o mayor al mío, con sueños y aspiraciones mayores o menores que las mías. Estos pensamientos desaparecieron cuando me adentré a un callejón, en el cual, escondido detrás de se veía sucio y desnutrido, pero indiscutiblemente, era una presa fácil, y probablemente no le queden muchos sueños, ¿verdad? Sin pensarlo dos veces, saqué el cuchillo de la chamarra, y me abalancé sobre él. No estaba preparada para la fuerza que este vagabundo tenía, no pude ni pasar del primer corte, el señor ya me tenía en el suelo antes de poder realizar el segundo. Antes de darme cuenta, me arrebató el cuchillo de la mano y me arrojó a la pared. No sé si el señor planeaba pegarme después de eso, o si simplemente huiría del lugar con mi cuchillo. Lo que sí sé es que no le di la oportunidad de hacer ninguna de las dos cosas. La rabia y vergüenza que sentí por semejante humillación, despertaron algo dentro de mí. La furia ciega me llevó a pensar que atacarlo por la espalda, sin ningún tipo de arma, sería una buena idea, pues chiste para ti, resultó que sí lo fue. Una pequeña molestia en mi espalda un segundo, y al siguiente unos picos de carne de color amarillo grasiento salió de detrás de mi hombro y se lanzaron hacia mi víctima. El dolor repentino en múltiples partes de su cuerpo, como espalda, hombro derecho, cuello, ocasionaron que el señor diera el grito más espeluznante que jamás he oído hasta el día de hoy, para paso seguido, caer al suelo, lugar del que ya no se levantó. Ese día, obtuve mi segunda víctima. No me hizo sentir mejor. 2 años pasaron, la experiencia con el vagabundo me hizo darme cuenta de algo: matar no es lo mío. La asquerosidad de la acción se me quedó marcado en mi memoria, incluso hasta hoy. Esos picos grasientos que salieron anduve 3 semanas pensando en una alternativa. No fue hasta que durante una plática de la maestra acerca de que un familiar muy cercano suyo había muerto recientemente, que se me ocurrió: cementerios. ¿Sabías que los cementerios solo tienen un guardia para toda la noche? En esos lugares, por fin pude alimentarme sin sentir pena. Claro, asco sentía a mares, pero lo mejor para mi cordura era seguir este camino. Durante ese tiempo mi vida no fue más que un cambio constante entre una profunda y continua tristeza y una arrogancia del tamaño de Europa, horriblemente falsa, como villana genérica de película para adolescentes. Yo solo quería aparentar normalidad y que no había nada extraño en mí. Al parecer, según mi pequeña experiencia adquirida viendo películas, una persona con mi situación de vida debería ser así. La fecha era 14 de septiembre del año 2011. Mi cumpleaños ya había sido hace poco más de 2 semanas. A pesar de saber que podía aguantar hasta un mes sin comer, no me gustaba para nada el hambre insoportable que sentía cuando me aguantaba el mes completo. La moral y la tranquilidad se iban por el caño cuando lo hacía, por lo que incluso si apenas llevaba medio mes sin comer, ya estaba en el cementerio, buscando un cuerpo lo suficientemente sano para que lo pudiera consumir sin después sentir dolor de estómago por comer carne que ya era más tierra que carne. Créeme, la experiencia no es la más agradable. Uy, que repelús. Tenía tanta confianza en mi conocimiento de las rutas de los guardias, que no me espera las palabras que vinieron desde mi espalda: ¿qué estás haciendo? En el segundo en el que oí la palabra, mi cabeza ya había dado un giro casi completo. Con el cabello negro como el carbón y una piel tan blanca como la nieve, una niña recibió mi mirada. Y yo puedo explicar, estaba a punto de continuar hasta que vi sus ojos. Eran como los míos, una pupila roja que estaba conectada a unas venas espeluznantemente parecidas a un vidrio roto, con una esclerótica totalmente negra, ojos que solo se me aparecían cuando decidía aguantarme todo un mes, y mi cuerpo necesitaba carne, o cuando llegaba a oler una minúscula gota de sangre. Recuerdo que cuando lo noté la primera vez, agarré unos antiguos lentes oscuros de armazón blanco viejos de madre, lentes que llevo en mi cabello hasta el día de hoy por emergencias. Ella es como yo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te dejó de gustar la comida normal?, le pregunté con la mirada fija en sus ojos agrietados. Perdón. Me respondió claramente asustada e incómoda. ¿Cuántos días llevas aguantando el hambre? Le hice otra pregunta. ¿Tú me has estado espiando?
me gritó claramente enojada, decidiendo ignorar el arrebato. Le tendí un brazo frente a su cara. Toma, le dije. Al principio solo se quedó perpleja mirando la extremidad, pero no pasó ni un segundo antes de que se abalanzara. Me llamo Chloe Burgeois, y parece ser que tú y yo tenemos la misma enfermedad. Con únicamente dejando los huesos como única señal de que el brazo alguna vez existió, ella volteó a verme y asustado dijo, me llamo Aurora y ya veo. Dije, no sé mucho acerca de nuestra situación, pero creo que te puedo ayudar en algunas cosas. Esto no tiene por qué afectar nuestra vida normal, ¿sabes? Resultó que estaba equivocada. Intenté enseñarle que lo mejor era solo comer los cadáveres del cementerio, que no era necesario tener que salir a matar a nadie, pero no pasaron más de 2 visitas, cuando Aurora se hartara y decidiera salir a cazar. A diferencia de mí, le encantó la experiencia, incluso esa articulación extra, hecha de grasa, tan parecida y tan diferente a la mía, más parecida a una cola que a una ala, se le hacía hermosa. No pasó mucho tiempo hasta que decidió que saldría a cazar cada semana. La gente ya estaba hablando de ese asesino mensual de París, afectando por mucho el turismo de la ciudad y causando una sensación de terror en sus habitantes. Un año después, ya había perdido cualquier tipo de contacto con la niña. Nunca me enteré de su edad. Era el año 2013 cuando conocí a una segunda niña, Ondine. Intenté enseñarle lo mejor que pude, incluso le mostré a sacar esa extraña articulación extra, pensando que se calmaría si lo sacara antes de un momento de necesidad. No funcionó. Ella se le hacía indigno tener que comer cadáveres putrefactos, incluso ridículo, diciendo que está harta de que cada 4 meses teníamos que ir a buscar un nuevo cementerio. Un día simplemente dejé de verla, y no pasó mucho tiempo antes de que las noticias reportaran que el asesino serial había empezado a conseguir una víctima más por mes. De las 2 niñas que enseñé, ambas acabaron siendo asesinas seriales. Honestamente no sé qué estoy haciendo mal, no sé si los meses que pasé con ella sirvieron de algo.